Aquel día iban dos discípulos a un pueblo llamado Emaús. Distaba unos 60 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí sobre lo que había sucedido. Mientras conversaban, discutían, el mismo Jesús se acercó, pero ellos no lo reconocieron. ¿De qué discutían en el camino? Ellos se detuvieron y le dijeron: uno que se llamaba Cleofás, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado? Él les dijo: ¿qué ha pasado? Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios, como nuestros sacerdotes y magistrados lo condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él el que iba a liberar a Israel, pero ya llevamos 3 días desde que esto sucedió. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 13 al 35. Ante el desconcierto hay que volver por los caminos de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 3 de abril, año 2024. Nuestra santa para hoy está ubicada en Egipto. Es una santa que prueba lo que se ha dicho acerca de la santidad en la historia, que toda persona puede ser santo. Lo que se tiene que proponer cada persona es lograrlo. Así haya tenido suficiente momentos de pecado, de problemas, de dificultades. Esta santa marchó a buscar a Dios. Se llama Santa María de Egipto, una jovencita importantísima en la historia de los egipcios, porque dedicó su vida a la oración, al esfuerzo espiritual. Alcanzó la santidad después de haber ofendido a Dios, porque llevó una vida libertina, como 17 años de libertinaje. Es del siglo IV de la historia de Egipto, y de un momento a otro dijo: tengo que volver por los caminos de Dios. Ya no más vida libertina, ya no más desorden en mi vida personal. Y comenzó una peregrinación a Jerusalén para la exaltación de la Santa Cruz, y se embarcó hacia Palestina y con la intención de peregrinar, y estando allí intentó ingresar a la iglesia del Santo Sepulcro. Hizo un buen rato de oración, después entró, visitó la imagen de la Santísima Virgen María, después se encontró con un sacerdote, recibió la Sagrada Comunión, el perdón de los pecados, y se marchó por 47 años a la vida de oración, penitencia, sacrificio y dedicación a las cosas de Dios. Es como esta mujer encontró para decirle a Dios: estoy totalmente arrepentida de lo que he hecho en mi vida. Entonces, esta es una prueba muy buena de que sí se puede llegar a la vida de la santidad, y se puede llegar con trabajo, dedicación, arrepentimiento. Santa María de Egipto. Ante el desconcierto hay que regresar por los caminos de Dios. Buena propuesta de la palabra de Dios cuando las personas están como desconcertadas, no entienden el camino, como que ya no quiero más, como que me siento defraudado, como que la persona que yo creía ya no está y murió, lo crucificaron. Pasó esto en Jerusalén, ya no hay nada que hacer, ya murió, ya no está, nos quedamos solos, como cuando una persona se cruza de brazos y dice: ya no tengo nada más que hacer en este mundo.
O una mujer se le muere el esposo tan querido que ha tenido a lo tanto de tantos años y dice, yo ya no quiero vivir más, ya él murió, ya no quiero nada más. Esos momentos así como tan duros, que son tan humanos, de sentirse desconcertado, como animarse cuando Jesucristo animó a los discípulos de Emaús y les abrió el entendimiento. Regresaron a Jerusalén, contaron la experiencia que habían tenido, es decir, cómo habían encontrado a Dios en medio del desconcierto y la tristeza. Sería ese el tema para hoy. ¿Quién da la solución? Puede ser parte de la solución una frase que encontré en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 12, versículo 21, y la frase dice: no seas vencido por el mal. No te dejes vencer por el desconcierto, por el momento triste. Vence el mal con la fuerza del bien. Vence el desconcierto que lo está apretando en el corazón y los sentimientos, y más bien búsquele la salida a la dificultad. Encontraron a Jesucristo en el camino los discípulos de Emaús y le encontraron la salida y comenzaron a devolverse para Jerusalén. Ante los momentos de desconcierto, de soledad, de sentirse defraudado, lo que propone la palabra de Dios es plantear una vida de acuerdo al espíritu del resucitado. Por eso sigo insistiendo que la iglesia de Jesucristo, la que Él quiere, es una iglesia del resucitado. Los discípulos de Emaús encontraron la solución. Volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado. Se le apareció a Simón. Contaron lo que había pasado y cómo lo habían conocido en la fracción del pan. Entonces, una persona que aspira a ser buen discípulo del resucitado debe dejarse guiar por los criterios de Jesús de Nazaret. Es lo que diga la Biblia, la palabra de Dios, Jesús de Nazaret. Los apóstoles tenían razón en afirmar su condición de testigos del resucitado. Es que el mismo Jesús les había encomendado esa misión. La fe de la iglesia se basa en el testimonio de los apóstoles. Para nosotros los católicos es definitivo entender lo que ellos vieron, creyeron y anunciaron. El apóstol es en primer lugar una persona de Dios. Tiene que ser una persona llena de Dios, inundada de Dios, enamorada de Dios, cautivada por la palabra de Dios. Es quien experimenta, presente y cercano en la historia a Dios. Eso es lo primero. Debe ser un hombre y una mujer de Dios. Lo segundo, su raíz última y la fuente proviene de una experiencia de Dios. Por eso los discípulos de Emaús tuvieron la experiencia con el resucitado, aunque ellos no lo sabían en ese momento, pero se le abrieron los ojos. Entonces, lo segundo es tener una buena experiencia de Dios. Si una persona no tiene experiencia de Dios, no debería arriesgarse a anunciar la palabra y a decir cosas que tal vez van a molestar a los demás. ¿Por qué? Porque se necesita la experiencia. ¿Y la experiencia qué hace? Madurar la fe, madurar la persona, hacerle entender mejor las cosas. Por eso es tan importante que la persona tenga una buena experiencia, pero de Dios. Tercero, la misión de Jesús es salir a buscar lo que está perdido. Eso es una iglesia del resucitado. Y esa es la iglesia que insiste tanto el Papa Francisco. Quiero una iglesia de la periferia, del dolor humano, de los pobres, de los necesitados. Entonces, la misión es salir a buscar al que lo necesita, no salir a juzgar, no salir a ser imprecativo, no. El Papa advierte mucho eso: salga a buscar al pecador, comparta la misericordia y el gozo de Dios, así como lo hizo Jesucristo. Todos los 3 años que Jesucristo hizo su apostolado, visitó lugares, siempre tuvo en cuenta ese detalle: darle la mano, nunca reimproverar a una persona, jamás,
siempre. Incluso encontró un pecado bastante delicado que era el adulterio y le dijo a los viejitos acusadores: el que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Y a la mujer que había cometido el pecado le dijo: mujer, ¿alguien te condenó? Dijo: no, entonces no lo vuelvas a hacer. Esa es la iglesia de Jesucristo. Sale a buscar el pecador, la persona que se equivoca, el necesitado. No sale a juzgar a nadie, ni a señalar a nadie con el dedo. Cuarto, el discípulo se convierte en un ejemplo de ser persona humilde para los demás. Quiere discípulos humildes y sencillos. Ustedes sean hermanos, dice la Santa Biblia. Que no haya nadie por encima de los demás, ni que nadie se crea más importante que los demás, ni que tiene más que los demás. No, eso no existe. El que vive una religión son hermanos. La palabra hermano es la clave para vivir muy bien una religión, para ser ejemplos de humildad. El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y la quinta opción, estar preparados cuando regrese su Señor. Dice la Biblia: estén preparados porque va a volver el Señor. Estén ceñidos los lomos y con las lámparas encendidas. ¿Cómo tienen que estar los discípulos del Señor? Mire cómo es importantísimo. Ante el desconcierto hay que volver por los caminos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Hemos aprendido cómo ser verdaderamente un apóstol de Jesucristo, de una iglesia del resucitado, y cómo en lugar de desconcertarse y ponerse triste, volver por los caminos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Jesús de Nazaret resucitado. Hemos aprendido hoy que la clave está en volver por los caminos de Dios. Aprender a ser apóstoles con una buena experiencia de Dios, llenos del amor de Dios. Salir a darle la mano a los demás. Evangelizar con la mano de la misericordia y de la bondad. Danos esa gracia para que podamos cumplir bien nuestra misión como católicos, como sacerdotes, como consagrados, como misioneros, como laicos. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre nosotros, permanezca para siempre. Amén. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.